Muy bien. Entonces, habíamos hablado del 1607. Entonces, Luis Sebastián, cuéntame más, ¿qué más habíamos hablado? ¿Qué más, profe? Buenos días. No, en sí solamente pues lo de las clases de riesgos que habían y toda esa parte. Ujú. Y que siempre teníamos que trabajar con el valor inicial. Nos enseñaste una tablita, que habían 5 clases de riesgos y de ahí pues desprendíamos. Ujú. Y hablamos de la ley 100 un poquito. De la ley 100 Sí. no, profe. No, no, ok. No, por ahí creo que vimos, buscamos las clases de riesgo en la 1477. Ajá. 1477 es la de las enfermedades. Ajá, Ujú. pero la ley 100 no la tocamos. Ok, espérate, a ver, ya veo la cosa. Esta es la 1477, ¿no? Listo, este es la 1607. Bueno, este es el 1072. Creo que están en mi bolso. Ah, bien, entonces ya vimos la 1477. Evelyn, abre la cámara, por favor. Entonces vimos el decreto 1477 y el decreto 1072 en su numeral 2.2.4.3.5. Ya lo vimos. Silenciado todo. Y el 1607. Entonces nos vamos entonces, decreto 1607, que era lo que nos estaba faltando.
Entonces, la pregunta es, Evelyn, aquí le pregunto yo a Evelyn. Evelyn, ¿estás ahí? Sí, profe, buenos días. Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Abre la cámara, por favor. Un momentico, profe. Ajá. Bueno, decreto 1072 de 2014. En el numeral punto 5, donde nos entrega. Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde nos hace? Donde nos entrega los niveles de riesgo. De igual forma, el decreto 1477, que nos habla de las enfermedades laborales. Habla de actividades económicas. Todo esto que tenemos acá lo vamos a enlazar con una norma muy importante que se llama la Ley 100. Yo pregunto, ¿hemos hablado algo de la Ley 100? Yasmín, ¿no es cierto? La Ley 100. No, profe, creo que no. 93. Profe, devuélvalo un momentico para copiar el último decreto. Dale. Listo, gracias. Listo, gracias, profe. Bien. La Ley 100 del año 1993 nos va a regular todo lo que tiene que ver con salud, pensión y riesgos.
Y hablamos de EPS, de IPS, de ARS, entre otros. Por acá tenemos también ya hablamos de Sistema General de Fondo de Pensiones. Ya hablamos que tenemos es un régimen público y privado. Y por acá tenemos administradora de riesgos laborales. ARL significa administradora de riesgos laborales. Bien, aquí tenemos al empleado y al empleador.
Tenemos entonces salud, pensión y riesgos. Entonces, tenemos salud, pensión y riesgos por aquí. El empleador debe pagar una plata, el empleado debe pagar una plata. Busquen en internet cuánto debe pagar el empleado, cuánto el empleador. Salud, pensión y riesgos, muchachos. Háganle. Profe, el empleado salud 4% y pensión 4%. Sí, muchachos, vamos, cada uno lo busca y ya les cuento. Pido la palabra. Listo, muchachos, ¿ya todos saben cuánto se paga salud, pensión y riesgos? Es que me disculpan que estoy en una reunión. Estoy en una reunión acá, una reunión de programa urgente con directivas de la universidad, porque tenemos una visita de pares dentro de 10 días, imagínense, nos avisaron el viernes pasado. Entonces, ya todos sabemos, Stephanie, ¿averiguaste? Evelyn, ¿sabemos? Sandra, ¿ya? Ok. Profe, yo encontré que, por ejemplo, para salud entre el empleador y el empleado se paga el 12,5, pero se divide que el empleador paga el 8,5 y el trabajador el 4. Eso.
Un segundo, muchachos. Profe, ahí mismo donde dice la compañera Ivonne, dice que en cuanto a las pensiones, Pido el la palabra. empleador aporta, ¿me escuchan? Sí, yo El- en un principio pensé que sí, que sería bueno y práctico absorber nosotros a Santander. Sin embargo, estoy viendo que hay más beneficios que dudas o inconvenientes si lo hacemos. ¿Qué beneficios puede haber? Los profesores. Podríamos nombrar de planta profesores, porque si nosotros lo absorbemos, estaríamos, no, ustedes tienen profesores de planta. ¿Qué significaría eso? Que tendríamos entre la rapiña y la pelea con el otro departamento, porque nos van a dar a nosotros más profesores, entonces que a ellos también hay que darles. Viéndolo de esa manera, si nosotros lo afrontamos, entendiendo que tenemos un grupo de trabajo interesante, encabezado por Raquel, que ha sorteado 1000 cosas desde hace 20 años. Sí, pues más o menos, pues 15. Sí, desde hace mucho tiempo, de esa manera podríamos lograr nosotros efectivamente ese cupo de profesores que tanto estamos necesitando para Santander. Es mi opinión. O sea, viéndolo por ahí, viéndolo de una manera práctica y entendiendo que, o sea, yo estoy absolutamente seguro de que nos va a ir bien en esa visita. Lo tengo claro, o sea, no tengo ninguna duda. Y podría ser una cosa muy buena y que quede registrado. Claro, los estudiantes cuando entrevistan a los estudiantes de San Andrés, de Santander, nos van, o sea, van a decir que está muy mal el programa, etcétera, 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 que les falta de todo, porque yo estoy dando clases en Santander desde hace varios años. Y entonces eso podría de pronto hacernos daño a nosotros porque nos estaría bajando para nivelarlo. O sea, estaríamos nosotros nivelando Santander con las fortalezas que tenemos en Popayán, lo cual no es justo. ¿Por qué? Porque administrativamente no nos han dado la importancia que nosotros tenemos. Entonces, mi sugerencia es, mi sugerencia de ahorita, no la de hace una hora, sino mi sugerencia es efectivamente que lo afrontemos, que salgamos adelante y que quede escrito todo lo que dicen de Santander. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir para fortalecernos el día de mañana con los profesores de planta que tanto estamos necesitando. Imagínense, necesitamos, Raquel, ¿hace cuántos años es que estás trabajando con la universidad eh, imagínate, o sea, no sé, podemos, bueno, o sea, todos me entendieron, muchas gracias. Listo, muchachos, discúlpenme ya, bueno, 4% por acá, Tranquilo, profe. 4% por acá que tiene que pagar el empleador, ¿cuánto tiene que pagar? 8.5. 8.5, profe. 8.5. Y por acá, y por acá tenemos 12%. Riesgos, únicamente vamos a pagar en riesgos. El empleador siempre es el que paga los riesgos. El empleador es el que paga los riesgos. Entonces el empleado no va a pagar riesgos. Y el empleador va a pagar desde un porcentaje que es 0.522 hasta 6.96. Profe, Sí, en cuanto a esos porcentajes, a mí me gustaría conocer, siempre tengo como la inquietud, ¿no? De dime. que dicen que el empleador paga una parte y el empleado paga otra. Sí, ¿Eso se ve reducido en el salario de uno como trabajador?
Sí, claro que sí. Entonces, como tú tienes que pagar em, en cualquier empleado, o sea, cualquier relación laboral que haya empleado y empleador, debe pagarse, el empleado debe pagar siempre el 4% de su sueldo y para pensión y para salud. Y el empleador, por su parte, paga 8,5 y 12 más el ARL. Siempre el que paga es el empleador. ARL. Bueno, y en ese orden de palabras, em, eso se ve un ejemplo, hay trabajadores que ganan, un ejemplo, un sueldo básico o un mínimo, y hay trabajadores que ganan otra cantidad de dinero, ¿no? Sí, Entonces, ese descuento o ese pago va conforme a lo que ellos ganan. sí. Entonces, por ejemplo, una persona que gana 1 millón de pesos, le descuentan 40.000 pesos por salud y le descuentan 40.000 pesos por pensión. Mientras tanto, el empleador tiene que pagar 120.000 pesos por pensión y 85.000 pesos por salud. Ahí estamos con un 20% más, que son 200.000. Más, dependiendo del nivel de riesgo, pues va a pagar un valor u otro. Pero efectivamente, tú lo acabas de decir, le descuentan al trabajador el 4% por un lado y el 4% por el otro. Eso se descuenta en la primera quincena, muchachos. El resto de quincena ya no se descuenta, En la segunda no. o, pero pensión sí. Tenemos 30 días, la primera quincena se descuenta el 8% y la segunda quincena va sin descuento. Ese salud y pensión se paga los primeros 5 días de cada mes. Los debe pagar automáticamente el empleador. Ah, bueno, Bien, quiero que vayamos a la 1607. Perdón, 1072, página 80. profe, una inquietud, ya tenemos Classroom, Dime, ya tenemos Classroom nosotros. sí, mira, Sí, porque hasta el que día como el sábado entré y no me aparecía. sí, sí, espérate, Pues yo no estoy en el Classroom. ¿ya estás en el Classroom? A mí no, profe. A mí no me llegaba la invitación. No, profe, yo No, no, tampoco. profe. No ve el link, profe. Entonces, mira, Grupo Santander, aquí está. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes observan por acá este punto rojo, que hay un signo más, ¿sí? Entonces ustedes van a picar ahí en el Classroom de ustedes, ahí en el signo más, y miren ustedes, quiero que copien este número que tenemos aquí, que es el código de la clase, que se los va a pedir el Classroom. Aquí lo tenemos, míralo, aquí está. Es este número de acá. Ya con eso, ustedes pueden acceder efectivamente al Classroom que se llama Santander. ¿Listo? ¿Lo copiaron? De todas maneras, queda grabado en la clase. ¿Preguntas, Sí, sí, Joel? profe. Ok, perfecto. Bien. Entonces, vámonos a 2.2.4.5.3.
donde nos va a decir claramente cuáles son esos porcentajes. Eso ya los habíamos copiado en la clase pasada. ¿Ustedes lo recuerdan? Sandra, ¿lo recuerdas? Vámonos entonces a la página 80. ¿Cierto que sí, Constanza, te acuerdas? Ok, lo copiaron, ¿cierto? Sí, profe. Míralo, aquí lo tenemos. Que es, Profe, disculpe, sí, el grupo de Classroom se llama Santander. sí, espérate un segundito, sí. Ah, bueno. Santi, repetime el código, por favor. Espérate, ya tomo una foto. Profe, ¿y vas a crear como las tareas para HH, subirlas? Sí. HH, BTL. Espérate, ya le tomo una foto. Entonces, ustedes ya saben, por ejemplo, riesgo 3, ¿qué porcentaje tiene? Digo, en Juliana. Luis Sebastián, riesgo 4. Miguel Leandro, riesgo 5. Stephanie, riesgo 1. Diego Fernando, riesgo 2. ¿Qué porcentaje son? Son ¿Qué número es? el valor inicial, el del 4 sería 4.350. Está dentro de la columna de la mitad, como dice Luis Sebastián. Dentro de la columna de la mitad tenemos entonces el valor de cuál? Del valor inicial, Sí, que es ¿cuánto? que para el clase de riesgo 4 sería 4.350%. ¿4 punto qué? Para el riesgo 3, Espérate. Riesgo 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto me dijiste? es 2,436, profe. Perfecto. Míralo, ahí lo tenemos, por ciento. Vamos entonces a contratar a un trabajador por 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Vamos a contratarlo por 1.000.000 de pesos. Entonces, y va a ser riesgo 3, nuestro amigo. Perdón, riesgo 3 es 2.43. Daniel, sí, ok. Sí, Entonces, profe. muy bien, jóvenes. Por 1.000.000 de pesos, ¿cuánto teníamos que pagar por cada cosa? Por cada valor. 24.000. Espérate, a ver. 40.000 40.000, sí. Entonces, 40.000, ¿qué más? en salud. El empleador deberá pagar 85.000. Listo, entonces mira, eso, muy bien. 40.000, 85.000, 40.000, 120.000 y por acá 24.360. Esos son los valores. ¿Listo? Daniel, ¿todo bien?
Jennifer, ¿bien? Sí, si me preguntas a mí, profe, sí. Sí. Sí, profe. Ok. Profe, una pregunta. Entonces, digamos, el decreto 72, digamos, en esa tabla nos ubica en clase de riesgos, eh, dependiendo de 1 a 5. El 3, digamos, son actividades más riesgosas que, digamos, la clase 1. Sí. Hablamos, ok, así las catalogamos, ok. Sí. Profe, entonces ellos tienen como una tabla que dice qué riesgos van en el 1, qué riesgos van en el 2 y así sucesivamente. Imagínate, sí. En la Profe, clase eso es lo que nos muestra el decreto. sí, vamos para allá. Mira, en la Ok. clase, en la clase pasada estuvimos nosotros hablando de las enfermedades, ¿te acuerdas? Y en esta ¿De las clase, enfermedades del trabajo o de enfermedades, las enfermedades que causan incapacidad? enfermedades de trabajo. Entonces, esas enfermedades de trabajo están catalogadas en el 1477, pero hoy nace una nueva clasificación que es esta de acá de los sistemas de riesgo laborales que nos va a decir que riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4 y riesgo 5 tienen diferentes aportes. ¿De dónde sale esto? Del 1072. Esto de acá nace del 1072, 2.2.4.3.5. Las enfermedades nacen del 1407, de 1477 y las actividades económicas que se encuentran en cada uno de estos riesgos nacen del 1607, que ya lo vamos a ver. ¿Listo? 1607. Perfecto. Tenemos 800 clasificaciones de actividades económicas. Profe, usted sube los decretos al Classroom. Pues buena idea. No lo había pensado, pero sí, mira. Sí, profe, porque hay unos que pues son NTC, ¿sí o no? Sí, Hay unos que incluso tienen que pedir permiso o en su defecto pagar a la página para descargarlos. sí, sí, pero estos todos son PDFs. Miren, ahí está. No, profe. 1607. Entonces, si ustedes... ¿Cómo hacemos? Bien, aquí tenemos decreto 1607 que son PDFs. ¿Qué nos dice acá? Mira, tabla de clasificación de actividades económicas, donde nos habla, tabla de clasificación de actividades económicas y nos habla de una clase de riesgo, que es este número primero que aparece acá, que mira, este riesgo 1, aquí donde está la bolita roja, riesgo 1, pero luego viene el 0140, luego viene el 0140. ¿Qué es 0140? Es la clasificación de actividades económicas de manera internacional, clasificación internacional de actividades uniformes, así se llama. Código SIU, Código SIU, Clasificación Internacional de las Actividades Uniformes. Código SIU es lo mismo para Perú, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia y Venezuela. ALCA. Profe, ¿me puede hacer el favor de volverme a repetir qué significa SIU? Código Internacional de Actividades Uniformes. Profe, eso es para la cuestión de ARL. Sí, solamente para la clasificación de ARL. Pero, como te digo, sirve para ARL en cualquiera de estos países que mencioné. Entonces, mira que actividad 1, que es la que menos paga, tiene riesgo menor. Aquí, por ejemplo, empresas dedicadas a actividades de servicios agrícolas y ganaderas, excepto las actividades veterinarias, incluye depósitos de café, por ejemplo, fabricación de prendas de vestir como sombreros, sastrerías y cosas así. Empresas dedicadas al comercio de motocicletas, o sea, personas que venden.
Básicamente son como ventas. Riesgo 1. Empresas dedicadas al comercio al por menor de productos textiles. Empresas dedicadas al comercio al por menor de electrodomésticos. O sea, es como cosas comerciales. Personas sentadas vendiendo. Vámonos al 5. Riesgo 5. Empresas dedicadas a actividades de policía y protección civil, incluye cuerpo de bomberos. ¿Se dan cuenta entonces la diferencia tan grande que hay entre unos y otros? Riesgo 1, muy poquito. Y riesgo 5, muy alto. Profe, ¿esto se ve solo reflejado en el pago de la ARL que hace el empleador o Claro, también en el mira, salario que recibe la mira qué persona? pregunta tan interesante. Entonces, riesgo 1 paga solamente, si fuera 1.000.000 de pesos, pagaría 5.000. 5.220, si fuera 1.000.000 de pesos. Mientras que para riesgo 5 pagaría 69.600. 120 veces más. ¿Cómo le parece? Profe, una pregunta, pero entonces, digamos, esos valores mínimos y máximos, ¿cuándo se utilizan? Sí, entonces en la clase pasada estaba hablando de la 16, del 2.2.4.5. Sí, profe, sí, sí. Ajá, Entonces, mira, exacto. tenemos tres valores. Vamos a buscarlos. Estamos en la página 80. Aquí lo tenemos. Entonces, la pregunta es, ¿arrancamos con valor inicial? Sí, efectivamente arrancamos con este valor inicial. ¿Y para qué es el valor máximo? Decíamos en la clase pasada que cuando la empresa es una empresa muy regular, donde hay muchos accidentes y muchas enfermedades, lo castiga la ley, aparte de la multa, subiéndole efectivamente, subiéndole la cotización. Esta es mayor que esta. Y al contrario, cuando la empresa se porta muy bien, entonces la empresa solicita a la ARL que le baje de categoría para que pague menos debido a que no hay accidentes. Claro, entonces lo bajan acá. Pero sí, la respuesta es eso. Profe, en Listo, cuanto a profe, gracias. que aquí hay una diferencia entre accidentes a enfermedades, esto también se lleva como parámetro a reconocer para la reducción o aumento en cuanto al porcentaje de ARL que paga la empresa. Dime a dónde lo viste. Dame para yo ubicarme y leerlo. No, profe, pues me refiero porque en el sentido donde yo estoy laborando en estos momentos, las Sí. personas por X o Y motivo mantienen en incapacidad, mantienen incapacitándose a cada rato. Entonces, esto también se vería afectado porque pues allá no hay tantos accidentes laborales, son muy controlados, pero en cuanto a incapacidades, sí son muy constantes. Incapacidades por enfermedad general. Sí, profe, No, no, solamente el sistema únicamente analiza los accidentes y las enfermedades. pero serían enfermedades por cuestiones laborales. Sí. Ah, ya. Sin embargo, es obligación del Departamento de Seguridad y Salud del Trabajo hacer análisis y seguimiento y la investigación del por qué hay tantas enfermedades de carácter corriente, de carácter de enfermedad general se llama. Ah, sí, profe, sí, eso lo tengo entendido ya. Ajá. Entonces nos vamos con la primera tarea, muchachos.
Tarea. Primera tarea. Profe, ¿usted sube la tarea al Classroom? Sí, entonces la tarea la explico ahorita en la clase y en el Classroom abro el casillero. Ahorita lo abrimos. Ah, bueno, profe. Sí, para subir la tarea. Sí, mira. La tarea, vámonos entonces a YouTube. La tarea ya está en YouTube. ¿De pronto alguno de ustedes lo ha visto ya? Sí, profe. Sí. Esta es la tarea. Voy a ponerla para que ustedes la vean. Bueno, primero. Aquí está el desarrollo de la tarea. Por favor, léanla y me dicen lo que no entienden. Entonces, en esa tarea dice, el taller de los decretos 1607, 1477 y 1072 se hace toda una parte en el computador y otra a mano, tal como dice este video de Estefanía. Se mandan links o links del trabajo. Procedimiento, graban en Meet cómo van haciendo el trabajo. Graban en Meet cómo van haciendo el trabajo. Analizando el decreto 1607 de 2002, tabla de actividades económicas, buscan 5 actividades de cada riesgo, 5 para riesgo 1, 5 para riesgo 2, 5 para riesgo 3, 5 para riesgo 4, 5 para riesgo 5. Que tengan que ver con sus profesiones. Hacen un cuadro general con 3 columnas. En la primera columna pegan las actividades económicas que escogieron. En la segunda columna, analizan con base en el decreto 1477 de 2014 5 enfermedades para cada riesgo. Y en la tercera columna, analizan el decreto 1072 de 2015 y asignan un sueldo para cada actividad económica. Calculan lo que vimos en clase, según el cuadro. Cuánto paga el empleado y cuánto paga el empleador por salud, pensión y riesgos. Esta última tabla la pasan al cuaderno, lo escanean y lo mandan al casillero de Classroom. Me gustaría que este último cuadro lo hagan a mano y no en el computador, pero si les queda más fácil en el computador lo pueden hacer, pero la única condición es que deben tener las cámaras abiertas y desarrollar el trabajo en la grabación. Si usted lo hace solo o con un compañero, debe mostrar el proceso cómo lo hace, de lo contrario no se vale el trabajo. Esa es la evidencia de que usted hizo el taller. Vamos a ver entonces el video de Estefanía. El video de Estefanía dice así. Perfecto. Me han dicho que Video de Estefanía. Es este. Profe, entonces, del decreto 1007 cojo 5 actividades económicas. Aquí tengo una, de riesgo 1. Cojo el decreto 1477 y busco las enfermedades que se puedan asociar. Sí, aquí en este caso tengo pues las 5 que vienen por cada uno de esos. Y con el decreto 1072 que está en la tabla, calculo el riesgo y le pongo el precio de lo que hay que pagarle, ¿no? Entonces, esto sí tiene que quedar consignado en el cuaderno, la parte de la tabla, ¿sí? Entonces, este empleado del gobierno le asignó un salario de 2.500.000 pesos aproximadamente y
hice la tabla de cuánto le toca pagar al empleador. ¿Listo? Entonces acá el empleador puede solventar un salario de 2.500.000 más 533.000 pesos para un total de 3 millones. Entonces acá quedó 3 millones. Y esos son los decretos que utilicé. Mira, esta es la tabla. Estas son las enfermedades. Por aquí las encontré, el decreto tal. Y este son las actividades. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tiene que quedar grabado en el Meet, profe? Muchísimas gracias. Profe, Dime. pero entonces el salario, digamos, independientemente puede ser igual para todos, digamos, puedo manejarlo igual para todos. Iluminación, vamos a trabajar con iluminación, un segundito. Y les pregunto acerca de temperaturas. Las temperaturas están directamente relacionadas con el clima ambiental, el puesto de trabajo caliente. Las temperaturas tienen que ver con el clima ambiental. ¿Me preguntas? Profe, que te digo que el salario puede ser el mismo para todos. No, es un salario para cada una de las actividades. Entonces, ¿qué tenemos? Listo. Tenemos Isabela Daza. Buenos días, profe, dime. Bien, ¿cómo vas? Isabela, Bien, gracias. debes prender la cámara. Listo, profe, qué pena, es que estoy del celular y estoy tratando de prender mi computador que estaba descargado, entonces ya en un momento cuando esté el computador ya lo prendo. Listo, perfecto. Bienvenida. Vale, muchas gracias. Entonces, muchachos, tenemos, miren, acabamos de ver, entonces, que vamos a escoger en la 1607 5 actividades económicas por cada uno de los riesgos. ¿Cuántos riesgos son? Son 5. Entonces estaríamos hablando de 25 actividades económicas relacionadas con el perfil suyo de su carrera. ¿Vamos bien hasta ahí? Llevamos 25. Sí, profe. A cada una de ellas, a cada una de esas enfermedades que acabamos de cada una de esas actividades, le vamos a diagnosticar 5 posibles enfermedades que se encuentran en el 1477. Sí, profe, o sea, al total tendríamos 125 enfermedades. Sí, Ya, 125. Y a básicamente. cada uno de esos le asignamos el valor, el valor de la salud, pensión y riesgos. Profe, una pregunta. Pero no pueden ser iguales. No, o sea, uno puede ser 1.230.000, el otro 1.800.000, el otro 3.500.000, etc. Pero digamos, independientemente pueden ser costos que nosotros pongamos o tiene que sí, ser, salarios. pues, averiguar como que cuánto gana cada persona. No, el salario que uno quiera, el salario que uno quiera. Ah, listo. Iván, Profe, entonces uno le puede poner el salario en general a todas las actividades, ¿o qué? un salario para cada uno que sean diferentes, son 125 diferentes. Profe, ¿podemos modificar la tabla? Sí, lo pueden hacer como quieran, pero tienen que estar esas tres actividades. ¿Qué es lo importante? Mírenme a los ojos, lo que les voy a decir. Las cámaras tienen que estar abiertas. Si usted lo trabaja solito, tiene que hablar en el computador. Aquí yo hago esto, por esto, voy a la 1477 y yo creo que esto funciona así, etcétera, etcétera, etcétera. Me manda el link. Profe, cuando tú dices que la tabla de lo del empleador y el empleado lo podemos hacer en un computador, o sea que te hago la grabación por Meet y te digo que, por ejemplo, que esta tabla la hice en Excel y esos fueron los porcentajes que utilicé y te mando esto. Sí, sin embargo, después de que Sí. No, profe, ahí es donde yo tengo la duda, pero independientemente del trabajo, todo hay que hacerlo a mano, entonces. No. Ahí digo que preferiblemente. Louis, por Dios. Todo en computador. Sí, es posible hacerlo todo en computador. Siempre y cuando, vean, lo único para que yo lo haga en computador es que tiene que tener las cámaras abiertas, ir explicando cada cosa. Si está trabajando Yasmín con Constanza, las dos tienen que estar interactuando, hablando, o sea, haciendo el trabajo entre las dos.
Y si lo hacemos solos, profe, pues nosotros vamos explicando en el video, Ah, ¿no? no, en el video sí, ahí solitas lo van haciendo. Profe, una pregunta. Es ¿Qué que yo vaina? ya había empezado a hacer el video, la primera parte, buscar las actividades, pero yo no expliqué el tema, o sea, nada más vi, se muestra que estoy realizando Sí, si está la estoy cámara escogiendo abierta las tuya, actividades, pero no, sí, si está la cámara abierta tuya, pues obviamente yo entiendo que estás trabajando. el profe. Pero la única condición es que la cámara tiene que estar abierta trabajando. Ustedes trabajando ahí. ¿Cuánto se demora? Pues 2 horas. Profe, ¿solo puede ser mío o puede ser por Zoom? No, puede ser por Zoom también, pero entonces por Zoom tendrías que subir, pues no sé cómo hacer, ¿me mandas el link o lo subes a YouTube? No, yo le mando el link a usted. Sí, listo, también sí. Pero el Zoom tiene el problema de que se apaga cada 40 minutos. Ah, no, entonces no. No, ustedes háganlo por allá por Meet. Profe, para subir la tarea que teníamos, ¿vas a crear como un espacio en el Classroom Sí, sí, o recuérdame donde te qué tarea teníamos. la de las enfermedades? Ah, sí, Profe, ¿cuál tarea? Es la no, no, misma, no. es la misma. Es la misma tarea, sino que Profe, ¿no es la misma? Lo mismo, Sí, es la misma. Es la Mm, misma. ok, el ya. profe la Me clase asusté, pasada me dijo asusté. que buscáramos las actividades y hoy él nos explicaba lo de las enfermedades Sí, con lo de los cosas. es eso lo que vamos a hacer. Profe, y disculpa, ¿cuánto tiempo vas a dar para realizar esa tarea? ¿Hoy qué día es? Y estamos a 2. Hoy es martes. Hasta el lunes. Listo. Profe, ¿verdad que con ustedes estudian los festivos? Dime. ¿Verdad que con ustedes estudian los festivos? No, ¿por qué? Ah, es que me han dicho que con ustedes estudian los festivos. ¿Y cómo es eso, Sí, por ahí me han dicho que es que no, que por el profesor se estudia hasta los festivos. Yo, y como así, no. Ay, no te dejes meter cosas en la cabeza. 7, 14, 7, 7 y 10, 72. No, 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 los conmigo compañeros. es una cosa muy chévere porque vamos a aprender mucho y a la hora de ustedes presentar una entrevista o algo así va a ser una cosa muy bonita porque imagínense que les va a ir súper bien. Sí, profe, los otros compañeros metiéndole miedo a uno. ¿Cómo la ven? No, y menos conmigo. No. Lo que sí es que trabajamos bien chévere. Es bien Así eso estoy interesante. viendo, profe. Sí, Estás haciendo y practicando. ahí vamos. Sí, es haciendo y practicando y fíjate que es mucho mejor para el estudiante porque se le quedan las cosas en la cabeza. O sea, Sí, no es hacer una tarea para tratar de hacer copia y que cuánto es, no. Es simplemente trabajar bien sabroso. a trabajar y aprender. Ujú. Trabajar y aprender. Ahí poco a poco vamos sacándolo. Claro está que también vamos a hacer exámenes y cosas, pero todo depende básicamente de cómo nos vaya yendo cómo nos vaya yendo en esos trabajos. Bien. Vamos entonces a arrancar. ¿Alguna duda con relación a esto? Profe, si uno tiene dudas, le puedes mirar ahí en el Classroom por el Claro, correo. no, me escribes donde quieras, al WhatsApp o al correo, pero entonces acuérdate que en la primera clase dijimos que los horarios para consultas y preguntas eran Sí. cualquiera, menos después de las 6 de la tarde y menos sábados y domingos. Horario de oficina. Claro, horario de oficina, porque yo tengo mi vida también. Sí, claro, pero entiendo. Ajá. Jennifer tiene una pregunta.
¿no? Y cualquiera, a ver, las dos Jennifer que tenemos. Profe, es que esto te iba a preguntar cuál de las Jennifer, porque yo no, de pronto la otra. Es que no sé el apellido, pues, las dos la tienen. Yo tampoco. Jennifer, mira, están Cisneros. iguales. Yo tampoco, profe. Bueno, perfecto. Bueno, ok, seguimos. Uf. Entonces, y nos vamos al decreto 1562. Y en ese decreto 1562 de 2012, vamos a empezar a hablar de cosas interesantes. Bien. Entonces, miren ustedes que antiguamente se decía que el área encargada de la protección de los accidentes y de las enfermedades era el área de salud ocupacional. Desde el año 2012 se cambia salud ocupacional por seguridad y salud en el trabajo. Pero empezamos entonces a hablar de lo siguiente. La ley 1562. La ley es una orden superior que está por encima de cualquier otra cosa. La ley, Sistema General de Riesgos Laborales. Por lo cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Hasta este día 11 de julio se llamó salud ocupacional como salud ocupacional. Listo, nos habla entonces que el sistema de riesgos laborales es un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de las enfermedades y de los accidentes. Entonces decimos que es un conjunto que previene los riesgos profesionales. Isabela, ¿qué son los riesgos profesionales? ¿Sabe la DASA? Profe, pues son los que se pueden presentar cuando uno está haciendo algún tipo de trabajo, digamos, laborando. Sí. Está bien, pero ¿en qué pueden derivarse? O sea, si se materializan, ¿qué puede derivarse? ¿Cómo así, profe? No entiendo tu pregunta. O sea, dame un ejemplo de un riesgo que se materializa. Por ejemplo, un operario que esté en una escalera y la escalera digamos que esté, no sé, limpiando una lámpara Sí. o esté haciendo algo a altura y la escalera se deslice. Sí, ¿y qué Entonces, le ya pasa? digamos que sufra una fractura de codo, un ejemplo. Eso, una fractura, o sea, un accidente. Ujú. Y si esta persona está trabajando con químicos y cosas, le da un cáncer, ¿qué sería? Una enfermedad. De los riesgos profesionales, recordamos que son o los accidentes o las enfermedades de carácter laboral, para que nunca nos olvidemos. ¿Listo? ¿Me lo prometes? Ya.
A ver, muchachos, vamos a hacer. Claro que sí. Bueno, entonces todos levanten Bueno, la mano profe, derecha. y no hay actos inseguros, riesgos laborales y enfermedad laboral, y hay otro, ¿no? Eso. Vamos todos, levanten la mano derecha. A ver, Lina, Santiago, Diego, Ivonne. La derecha, Ivonne, la otra. Eso. Juro que no me va a olvidar que los riesgos profesionales son los accidentes y las enfermedades. Evelyn, juro que no me voy a olvidar que los riesgos profesionales son los accidentes y las enfermedades. Digan todos, a ver. Los oigo. A ver, digan. Lo juro. Sí, juramos. Juro que no. No, profe. Me vamos a olvidar. Es así, digan así, juro que no me voy a olvidar que los riesgos profesionales son los accidentes y las enfermedades. Digan. No lo olvidaré. Muchachos, perfecto. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos dice. Prever. ¿Pero qué es prever? Le dice su mamá, usted no previó que podía suceder eso. Previó significa ver antes de. Miguel Leandro, ¿ya puedes bajar la mano? Claro, entonces tu mamá le dijo, mija, ¿usted no previó eso? Previó significa ver antes de que suceda. ¿Listo? Nos dice la norma también, por acá, que salud ocupacional se entenderá como seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces ahí nos dice que salud ocupacional se entenderá como seguridad y que salud ocupacional se entenderá aquí en adelante como seguridad y salud en el trabajo. Nos dice eso, salud ocupacional se entenderá de aquí en adelante como seguridad y salud en el trabajo. Entonces, a partir de ese día, ya se llamó de otra manera el tema de seguridad y salud, de salud ocupacional, ya se llamó salud y seguridad. Eso es lo que dice, no dice más y listo. Y vuelve y dice que la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por la condición de trabajo. Listo, ya, con eso lo dijo todo. Entonces, cuando ustedes en una entrevista le pregunten qué es salud ocupacional, qué es seguridad y salud en el trabajo, ustedes dicen, es la disciplina que consta de la prevención de las enfermedades y los accidentes de trabajo. ¿Quién enseñó eso? La norma, la 1562. 1572. Profe, nosotros ya estamos viendo las normas, ¿no? Sí. Pero, ¿qué entidad hace que eso se cumpla en una empresa? El Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo le pega la multa más grande si no lo tiene. Multa a la empresa si no lo tiene. Y nos habla entonces del programa de salud ocupacional, dice, en lo sucesivo se llamará sistema de gestión. O sea, que el brazo que opera del sistema de seguridad en el trabajo es el sistema de gestión. Sí, es el sistema de gestión, imagínate. Y cuando se ve un ejemplo que esto va, o sea, hay un problema X o Y, entonces este depende de otra área de una empresa, por decir mantenimiento. Ahí, ¿qué estaría operando mal? Si hay un error en la empresa que está causando
que los empleados se enfermen. Entonces se reúne inmediatamente el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y toma cartas en el asunto, justamente para que no se vuelva a repetir esa materialización de ese accidente o de esa enfermedad. ¿Cómo te parece lo interesante? No, profe, pues muy eficaz. ¿Cierto que sí? Claro, profe, porque pues, a ellos tampoco les conviene que un empleado se enferme. No, a nadie le conviene porque, ¿sabes más que todo por qué? Porque pierden plata y puede haber una demanda. Sí, profe, usted la dijo. Ujú. Entonces, este tema es muy interesante. Lina, quiero que me preguntes algo. Señor, Pregúntame lo que quieras. ay, profe, no sé, pues hasta el momento voy bien. Vamos bien, perfecto, muy bien. Continuamos diciendo entonces. Perfecto. Ah, bueno, mira, afiliados. Dice, son afiliados al sistema general de forma obligatoria los siguientes. Vamos a ver quiénes son los afiliados de forma obligatoria. Esto es bien interesante. Los afiliados. Vamos a ver cuáles son los afiliados de forma obligatoria. Entonces aquí nos dice que de forma obligatoria, nos habla de los tres y luego nos habla de los estudiantes. Mira, nos dice de acá y ya te digo cuáles otros. Entonces nos está haciendo referencia a que de forma obligatoria son unos que son los que están aquí. Estos son de forma obligatoria. Ay, no, me embobé con esto. Espérese a ver. Eso que tenemos acá. Y de forma voluntaria tenemos simplemente esto de aquí. Ya les cuento cuáles son cada uno. Entonces, miren, afiliados en forma obligatoria. Los afiliados en forma obligatoria son todos los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros. Todo el mundo está obligado. ¿Por qué? Porque tiene que tener una seguridad social, salud, pensión y unos riesgos. Dicen los trabajadores todos. Mediante un contrato de trabajo verbal o escrito y los servidores públicos. Eso es lo que nos dice. Me parece interesante. Profe, una preguntita. Cuando se trata de contratos verbales, o sea, ¿cómo se hace para regular? No sé esto, porque pues, o sea, si es verbal, pues no hay nada escrito, no sabría cómo se hace. Sí, sí. Entonces, el contrato verbal es vaya, hágame tal cosa, ¿cierto? Entonces, esa persona tiene que tener, pues en lo posible, debe tener a un testigo de eso. Vamos entonces copiando esta definición.
Entonces nos dice que de forma obligatoria a todos los trabajadores. De igual forma, los jubilados o pensionados que se reincorporen a la fuerza laboral, las cooperativas de trabajo asociado. De igual forma, los estudiantes que estén trabajando para la institución, los trabajadores independientes que se quieran afiliar. Y bueno. Profe, una pregunta. Sí. ¿La seguridad social se pagaría, se toma directamente del sueldo ¿Aló? o el empleado lo tiene que pagar? La seguridad social la cuenta el empleador y él antes del 5 de cada mes tiene que hacer el pago. Profe, una pregunta. Si, por ejemplo, no se ha pagado la seguridad social, no se puede acceder al pago, ¿cierto? Sí. O no se puede trabajar. Entonces, si no se ha pagado la seguridad social, el trabajador, bueno, entonces, quien debe pagar la seguridad social es el empleador, a menos de que sea un contrato por prestación de servicios. ¿Sí? Ah, ya, profe, sí. Ajá. Profe, una pregunta. Dímelo. Y si, por ejemplo, el empleador no cancela o no le suben como a la plataforma, creo que se lo suben a un sistema, si no estoy mal, Sí. y le pasa algo al empleado, ahí cómo funcionaría. Queda debiendo, o sea, por ejemplo, la ARL, entonces lo cubre y queda debiendo este trabajador. Queda debiendo el empleador. Ujú. Y antiguamente era cuando salía del sistema a los 2 meses, ahora no sale del sistema y lo que queda debiendo. Pero sí lo sigue cubriendo. Lo mismo cuando el empleado termina su contrato, lo sigue cubriendo durante un mes más. Ajá. ¿Preguntas hasta ahí? En el chat preguntan, pero profe, ya leí. Dice, Sí. profe, ¿y cuando los empleados son contratados por agencias de empleo? Sí, entonces ahí estamos hablando de una cooperativa o de una precooperativa. Entonces, cuando el trabajador es contratado por una precooperativa o por una agencia de empleo, tiene que asumir toda la responsabilidad. Perdón. Entonces, tiene que asumir todo el sistema de gestión de la otra empresa y hacer, o sea, tener los elementos de protección personal y todo. Tiene que entregárselos el empleador. Si este trabajador, si, si este trabajador tiene, si el trabajador tiene un contrato de prestación de servicios, el trabajador tiene que tener todos sus elementos de protección personal, porque está prestando un servicio. ¿Vamos?
Las precooperativas son cooperativas de trabajo asociado. Básicamente es eso. Pero, ¿qué es esta palabra tan interesante? Que es el Comité Paritario de Salud Ocupacional. Así se llamaba, ahora se llama Comité Paritario de Seguridad y Salud en Trabajo, por lo que se cambió en el año 2012 el nombre de Seguridad y Salud en Trabajo, de Salud Ocupacional por Seguridad y Salud en Trabajo. Ahí lo tenemos. Muy bien. Preguntas hasta ahí, jóvenes. Pregunten, pregunten. Profe, una pregunta. Como lo he hecho yo en el chat, estaba uno, a veces tiene lo que llama bolsas de empleo o agencias de empleo, ¿no? Entonces uno lo contrata no directamente la empresa, sino una agencia de empleo. En este caso, ¿quién pagaría lo que es todo lo que llama ARL, pensión? Porque pues uno ya no está siendo contratado directamente por esta empresa, sino por una agencia de empleo. Sí, la agencia de empleo actúa como empleador y esa agencia de empleo actúa como contratante con el empleador de la otra empresa. Entonces, ustedes, o sea, la cooperativa o la precooperativa se entiende directamente con la empresa. El trabajador se entiende administrativamente con la cooperativa, pero, pero laboralmente se entiende con la empresa. Ah, ya, profe. Sí. ¿Listo? Vámonos entonces a ver qué más nos dice esa norma. Esa norma nos dice una cosa muy interesante. Por acá, en el artículo 3. Y nos habla de lo que es el accidente de trabajo. Ese accidente de trabajo es la definición más interesante que puede haber y nos la vamos a aprender de memoria. Accidente de trabajo. El accidente de trabajo es algo muy interesante. Miren, muchachos, entonces ese accidente de trabajo nos dice que ese accidente de trabajo, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo. Entonces, muchachos, vamos a copiar esa definición de accidente y vamos a aprenderla de memoria, porque es algo bien interesante. Vamos a copiar cuando me digan que ya la tienen, terminamos la clase y entro a otra reunión ahorita. Profe, ¿puedes repetir que no escuché, la verdad? Dime. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, que vamos a copiar esta definición de accidente de trabajo. Y vamos a empezar esta noche, nos aprendemos esa definición de memoria, ¿listo?
Profe, ¿qué pasaría en esta situación? Por ejemplo, los docentes no tienen clase o no tienen días laborales los festivos, pero un rector llama a un docente y le pasa un accidente. Sí, Entonces, ahí el empleado, o sea, ¿qué pasaría ahí con el responsable si sí. sabemos que el día festivo no es laborable? ¿Qué pasaría? No, no importa, pero está trabajando y está bajo las órdenes del empleador, entonces sí se considera como accidente de trabajo, pero solamente por hoy vamos a copiar y alisten todas las preguntas para la siguiente clase, ¿les parece? Vale, Sí, profe. pero porque ya tengo una pregunta también. Listo, no, vayan apuntando en el cuaderno en la siguiente clase y mejor dicho, hacemos barrido de todas las preguntas, pero tienen que aprenderse esa definición de memoria, ¿vale? Ok, profe.
Profe, qué pena, ¿usted está hablando para acá? No, estoy hablando hace media hora. Ah, tenía el micrófono apagado. Pues claro, sí. Yo les decía una cosa interesantísima. Y es que nos aprendamos de memoria esa definición porque en alguna oportunidad en una entrevista de trabajo, un muchacho le fue muy bien con eso porque se aprendió la definición de accidente y entonces, como yo les decía en la clase pasada, cuando ustedes les hacen una entrevista a la gente de recursos humanos, pues efectivamente es la misma gente que trabaja en el área de seguridad y salud en el trabajo y recursos humanos tiene en su, digamos como en su haber, en su, digamos que en su portafolio, tienen la responsabilidad sobre la seguridad y la salud de las personas. O sea, entre menos accidentes y menos enfermedades haya en una empresa, significa que el área de seguridad y salud del trabajo o de recursos humanos está muy bien. El área de seguridad y salud del trabajo tiene su división en el área de recursos humanos, que son los que hacen las entrevistas. Entonces, al ustedes demostrar que les gusta, que respiran seguridad y salud en el trabajo, eso significa que muy probablemente ustedes van a entrar dentro de la cabeza de la persona que los está entrevistando. Porque cuando uno, miren, cuando uno tiene una novia, digamos, entonces a uno se enamora de la otra persona porque muy probablemente se ve como reflejada ahí. ¿Cierto? Porque va a ser una persona que no va a ser, o sea, como que le gustan las mismas cosas, una persona como que le parece chévere, ¿cierto? Que le complementa, ¿cierto? Y entonces ahí usted entra en la cabeza de la otra persona porque ya tienen cosas en común. Si estamos, entonces si a usted le gusta el tema de seguridad y salud del trabajo y algo que le va a caer pero súper bien a la otra persona es la definición de accidente de trabajo, por ejemplo. Entonces me comentaba un estudiante justamente eso, que a la hora de hablar con esa persona, pues él le dijo, sí, eh, o sea, siempre en las entrevistas le preguntan cosas de seguridad industrial, ¿no? Entonces, ¿usted qué opina de los accidentes de trabajo? Pues el estudiante dijo, sí, mire que la definición de accidente es tal, es un suceso repentino que sobrevenga por causa de comunicación del trabajo y que sobrevenga al trabajador una lesión, una incapacidad temporal, una incapacidad física y mental o la muerte. Entonces, fíjense que esa pequeña definición, usted le habla a la otra persona de eso, la otra persona conoce el tema y empiezan a hablar, y usted ya, desde que usted entre en la cabeza de la otra persona, desde que usted le caiga bien, digamos, a la otra persona, entonces muy probablemente lo va a elegir a usted por encima de otra persona. Quería comentarles eso. Vamos entonces con alegría a aprendernos esa definición, ¿les parece? Listo, muchachos. Un abrazo. Listo, profe. Muchas gracias por estar juiciositos. Nos vemos, Vale, profe, hasta luego. nos vemos en la siguiente clase. No se olviden entonces que tenemos... Muchas gracias, profe. A ustedes, muchas gracias. No se olviden que tenemos entonces una tarea ya interesante para dentro de una semana. Listo, profe. Bueno, un abrazo, nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Chao a todos, compañeros. Chao, chao. Profe. Chao. Chao, chao.